Buenas, ¿cómo estás? ¿Alguna vez sentiste un vacío inexplicable o una desconexión profunda con vos mismo? ¿Te preguntaste qué pasa con ese fragmento de tu ser que parece haberse perdido? Imagina por un momento que una parte esencial de tu ser se desprende por un trauma o una experiencia dolorosa o quizás hasta por la posibilidad de la misma muerte. Esa parte del alma se pierde dejando una sensación de incompletud o desorientación. ¿Qué pasa con esa parte que perdemos? ¿La perdemos realmente? El tema exige muchas preguntas y me encantaría leerlos en la caja de comentarios. Espero que les guste el video que les preparé para hoy. Pérdida y recuperación del alma. La pérdida del alma es un concepto que tiene origen en la cosmovisión chamánica. En determinadas circunstancias, una parte del alma puede desprenderse y separarse del cuerpo físico de una persona viva. De hecho, puede perderse en otra dimensión. Como consecuencia inmediata, perdemos una gran parte importante de nuestra energía vital y no podemos afirmar nuestra presencia en la vida con toda nuestra fuerza y nuestro poder personal. Entonces, un poco la pregunta sería, ¿qué es lo que ocurre en la pérdida del alma? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y cómo sucede? Bueno, ante una situación terriblemente dolorosa, insoportable, una parte del alma se sale o se separa del cuerpo físico de una persona para evitar sentir el dolor. La parte del alma que se desprende es capaz de observar imperturbable lo que sucede con el cuerpo mientras dura ese evento doloroso. Una vez terminada la situación traumática, a veces el alma regresa al cuerpo y se reintegra en su unidad. En otras oportunidades el fragmento que se desprendió decide permanecer fuera del cuerpo porque es doloroso o peligroso volver a él. Si la parte del alma que se salió decide permanecer fuera del cuerpo, entonces pueden ocurrir varias cosas. 1. En primer lugar, la parte del alma que se separa del cuerpo se convierte en un fragmento autónomo que no evoluciona junto con el resto de sus componentes. 2. El fragmento del alma puede permanecer indefinidamente en el lugar donde ocurrió el hecho. 3. Puede que ese fragmento regrese a la luz o a su fuente de origen y no desee retornar porque allí se está bien. 4. Puede ser que se pierda en otra dimensión y no sepa o no pueda regresar. 5. Es posible que esta parte del alma sea robada o atrapada por otra entidad espiritual. Por otro lado, es interesante o al menos importante decir que al salirse del cuerpo el alma entra en la dimensión atemporal. Entra en una dimensión atemporal. Como consecuencia de esto tienen lugares dos fenómenos. Uno ya lo conocemos, aunque hayan transcurrido 50 años del hecho traumático para el alma, será como si recién hubiese ocurrido. El otro, muy singular, es que al separarse del cuerpo y entrar en el estado atemporal, el fragmento del alma que se pierde permanece fijado en la edad que tenía en el momento de ocurrir la separación. Por ejemplo, digamos que un niño es castigado físicamente por su padre cuando tiene 5 años de edad. En el momento del hecho, una parte del alma de ese niño sale del cuerpo para evitar el dolor y no regresa a él. Hoy, la persona tiene 55 años, pero ese fragmento del alma que se desprendió es de un niño de 5 años y se comporta como tal. Al efectuar el trabajo terapéutico debemos tener en cuenta este dato. Porque
no estamos trabajando con un adulto, sino con un niño de 5 años. La pérdida de una o varias partes del alma es provocada generalmente por una experiencia traumática, pero incluso un susto puede desencadenar la pérdida de una parte de energía vital. Hay expresiones populares que nos indican que a nivel inconsciente hay un reconocimiento implícito de la existencia de este fenómeno, como cuando decimos se me fue el alma a los pies, o no sé, siento que una parte de mí se fue con él. O esta también muy conocida, sentí que me volvió el alma al cuerpo. Esta pérdida del alma puede ser resultado de traumas tales como el abuso sexual, maltrato, castigo corporal, pérdida de un ser querido, abandono o separación de los padres, divorcio, cirugía, cuando ocurren con anestesia general, accidentes, enfermedades importantes, tortura, secuestro, amenaza de muerte, aborto, experiencias de guerra, adicción, fracaso, frustración amorosa. El estado de coma es un ejemplo extremo de pérdida del alma. Y el abuso sexual, en particular, cuando ocurre en la infancia, es uno de los traumas que con mayor frecuencia provoca la pérdida del alma. Un niño no puede defenderse, no es capaz de evitar lo que está sucediendo. Y el único recurso de que dispone es salirse del cuerpo y no regresar a él, ya que es peligroso estar en ese cuerpo. Si una persona ha sido abusada, torturada, es casi seguro que una parte de ella se ha ido. Y estoy completamente seguro que se ha perdido en otra dimensión. También puede haber pérdida del alma durante la gestación o en el momento del nacimiento. La encarnación del alma en un cuerpo físico implica una transferencia de energía desde el plano espiritual al plano de la materia. Esto no se realiza de una sola vez. El anclaje del alma en la materia comienza en el momento de la concepción, pero el descenso total de la energía del alma recién se completa alrededor del 7º año de vida. Gran parte de esta energía tiene que encarnarse en el momento del nacimiento, pero si durante la gestación hubo un intenso momento o bien hubo un intento de aborto, es posible que el alma del feto se haya alejado del cuerpo, de esta manera volviendo a la dimensión espiritual. También es posible que el alma se niegue a cumplir con su plan original, sea por miedo a sufrir o porque considere que le espera una encarnación difícil. Si el alma se niega a nacer, es posible que se resista a entrar en el cuerpo y de esta manera permanezca fuera de él. Entonces se da la paradoja de que puede haber personas que tienen más de 50 o 60 años de edad y sin embargo no están del todo encarnadas, porque una parte importante de su alma nunca descendió al cuerpo físico. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la pérdida del alma? Bueno, recordemos que el alma en cierto punto se comporta como si fuera un campo de energía. ¿Lo tenés claro? ¿Lo recordás? Bueno, el alma es energía pura. Es nuestra esencia vital, nuestra fuerza y nuestro poder personal. Cuando una persona pierde un fragmento de su alma, lisa y llanamente está perdiendo energía. El efecto inmediato es que dicha persona queda incompleta en su integridad energética. A eso me refiero. Pierde su fuerza y su poder personal. Desde el momento en que una parte del alma se ha ido, la persona se encontrará debilitada, ¿sí? Desvitalizada. Le faltará fuerza para imponer su voluntad. Experimentará cansancio crónico y será como más vulnerable, ¿sí?, a las enfermedades, por ejemplo. La sensación de vacío y de incompletud
es una característica de la pérdida del alma. Es probable que la persona intente o busque inconscientemente llenar ese vacío, por ejemplo, con drogas, alcohol, tabaco, comida, sexo compulsivo. ¿Sí? Otras consecuencias graves de la pérdida de una parte del alma es que al disminuir la energía vital, se debilita la protección energética natural que todos poseemos. Esto facilita la invasión del campo psíquico de la persona, ¿sí? Que por entidades, por ejemplo, espirituales, desencarnadas, que conocemos como almas perdidas. No sabemos cuál es el mecanismo intrínseco o cómo se produce la pérdida de una parte del alma. Tampoco sabemos cómo es posible que una persona siga viviendo aunque pierda varios fragmentos de su alma. Entonces, una forma de entender la pérdida de un fragmento del alma sería considerar la ley de conservación de la energía. Está descrita por Hermann von Helmont en 1847 y que sigue siendo válida en la física actual. La ley de conservación de la energía dice lo siguiente: siempre que una determinada cantidad de energía desaparece en un lugar, una cantidad equivalente debe aparecer en algún otro lugar del mismo sistema. Como el alma es un campo de energía, bien podría aplicarse esta ley para comprender, de alguna manera, el fenómeno de la pérdida del alma. Se pierde una cantidad de energía, pero esa parte que se pierde debe de estar en algún otro lugar del mismo sistema. Aquí se empieza a complicar un poco la cuestión, porque es necesario definir de qué sistema estamos hablando. ¿Es el sistema de la persona o podemos considerar como sistema la dimensión en la que se mueve el alma? Bien, sea lo que sea, lo cierto es que la parte que se perdió no lo hizo para siempre. Está en algún otro lugar y esta puede ser recuperada. Y hoy vamos a hablar de cómo se recupera el fragmento que se perdió. Entonces, ¿cómo uno recupera ese fragmento del alma que se perdió? En la concepción chamánica, las partes vitales del yo que se han fragmentado están atrapadas en una realidad no ordinaria. Para recuperar esas partes, el chamán debe desprenderse de su propio cuerpo e internarse en el mismo, en esa realidad no ordinaria, acompañado de su animal de poder. Una vez que el chamán se encuentra en esa otra dimensión, es posible que deba enfrentar peligros diversos para rescatar el fragmento del alma que se ha perdido. Incluso puede ocurrir que necesite luchar con entidades oscuras para lograrlo. Una vez que el chamán ha encontrado las partes del alma que se habían perdido, debe regresarlas al cuerpo de la persona afectada y volver al mismo a su propio cuerpo. La verdad, mediante el trabajo de terapia de vidas pasadas es posible que para cualquier terapeuta ayudar a un paciente a recuperar las partes fragmentadas. La condición es que primeramente debe trabajarse el hecho traumático en el cual se perdió la integridad del alma, ya que el fragmento que se desprendió no va a regresar al cuerpo mientras la experiencia original no esté efectivamente terminada. No olvidemos que el atrapamiento de la conciencia en una experiencia traumática en la vida actual tiene lugar de la misma forma que ocurre en la vida pasada, de modo que la persona que ha perdido una parte de su alma está atrapada en una experiencia que aún no terminó. Primero hay que concluir definitivamente con la experiencia original para recién después poder recuperar el fragmento que se perdió. Imaginemos por ejemplo a una persona adulta que fue
no sé, abusada sexualmente en su infancia. El trabajo con la terapia implica que la persona necesitará revivir la experiencia del abuso como si estuviese ahí y permitirse experimentar en su cuerpo todo aquello que la parte del alma fragmentada evitó sentir. Esta es la parte más dura del trabajo terapéutico, pero absolutamente necesaria para poder terminar con dicha experiencia para siempre. Acto seguido, el paciente deberá quitarse de encima al abusador, en este caso. ¿Sí? Es fundamental que la persona haga todo lo que no pudo hacer en la experiencia original, ya sea pegar, patear, gritar, insultar, hasta quitarse al abusador de encima de su cuerpo si es necesario, imaginariamente. Entonces, si la persona interesada no puede hacer esto, el fragmento del alma que se separó no regresará, porque en su visión el abusador sigue estando ahí y no es seguro volver a ese cuerpo. Para efectuar este trabajo, colocamos sobre el paciente un almohadón grande o un colchón que hará a la vez del abusador. El paciente tiene que hacer todo lo que sea necesario para quitarse de encima a este abusador y salir de esa posición de víctima en la que se encuentra atrapado en ese momento. Aunque pueda parecer algo sencillo, fácil de realizar y hasta quizás ridículo, cabe señalar que hay personas que ni siquiera pueden quitarse un almohadón de encima y necesitan ayuda para hacerlo. Recién entonces, después de haber trabajado la experiencia original y haberse quitado de encima al abusador, es el momento para que el paciente llame a la parte de su alma que se perdió y le pida que regrese a su cuerpo. En ese momento, tanto el terapeuta como el paciente tendrán presente que el fragmento del alma que se perdió es un niño que está asustado y habrá que convencerlo de que el peligro ya pasó y reasegurarlo para que pueda regresar al cuerpo. Solo recurrimos a la maniobra del colchón cuando se trata de un abuso, ¿sí? Una tortura o castigo o maltrato físico, ya que todos estos casos constituyen una vulneración, ¿sí? Un abuso a la integridad física, psíquica y energética. Esta experiencia es vívida con diversos grados de intensidad según las características y la idiosincrasia de la persona que está trabajando en esta terapia. Algunas casi no experimentan ninguna sensación en el momento del retorno de su alma, mientras que otras lo viven con intensidad. Sienten el momento con una gran revolución en su cuerpo. Sienten el momento en que su alma regresa al cuerpo como una explosión de energía o una luz que los ilumina por dentro y que se expande más allá de su cuerpo. La mayoría de las personas que han recuperado fragmentos perdidos de su alma sienten que la energía ha vuelto a su vida y sienten o se sienten capacitadas para enfrentar retos que antes no podían emprender. La sensación es que por fin, se encuentran enraizadas a la vida.